nuestro hermano Yuriban. Adelante, hermano, tiene su tiempo. Gracias, mi hermana Emilia y también hermana Domi por la presentación. Les agradezco mucho que nos hayan invitado para participar con ustedes. Y pues vamos a iniciar con la lección porque creo que el tiempo es oro para ustedes también en esta noche. Pues bien, vamos a iniciar, mis hermanas, con lo que es la lección que corresponde, que es Dios protege a sus hijas. Voy a compartir pantalla para poder ahí apoyarnos un poquito. A ver, ahí está. ¿Sí se aprecia la pantalla? Sí, hermano. Sí, gracias. Bien. Sí. Cuando hablamos de que Dios protege a sus hijas, pues hablamos así como está esta imagen, unas manos poderosas, y ustedes son como esa flor que tienen que ser tratadas, ¿no? Con toda delicadeza, pero que al mismo tiempo tienen una fortaleza de veras enorme y admirable. Y a veces, aunque los designios del Señor son de veras incomprensibles, al final Dios siempre está cuidando a todos, ¿no? Bien, especialmente ahorita pues a ustedes que es la parte fundamental o címera de la cual vamos a hablar en esta noche. Dice el objetivo de la lección, reconocer la protección de Dios hacia sus hijas, confiando en su justicia y en su plan eterno para erradicar la maldad y guardar eternamente a quienes le pertenecen. Vamos a ver ahorita un caso el caso de Esther, que es el libro que han estado estudiando en esas lecciones, y vamos a ver cómo es que realmente la confianza de aquella mujer sobresaliente en las Sagradas Escrituras ha ayudado a que actualmente pues veamos que el Señor realmente proteja a sus hijas, pero ¿por qué protegió a Esther? No únicamente porque era una hija de él, hija de Dios, sino también vamos a ver que Esther tenía ciertas cualidades, obediencia, valentía, tenía confianza en el Señor, y ese tipo de cualidades, yo no dudo que ustedes las tengan también, y que son las que hicieron que esta reina Esther sobresaliera. Dice la lectura bíblica, dice el libro de Esther, capítulo número 7, verso número 7. Voy a comenzar generando la lectura, bueno, realizando la lectura bíblica. Esther capítulo 7, verso número 7 en adelante. Dice, levantóse luego el rey del banquete del vino en su furor, y se fue al huerto del palacio, y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, que vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, también para forzar la reina, estando conmigo en casa, como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Y dijo Arbona, uno de los eunucos de delante del rey, he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y apaciguóse la ira del rey. Pues la lectura que nos da, mis hermanos, vemos que, o mis hermanas, perdón, Esther tenía que interceder por su pueblo. Y sabemos que dentro de esa intercesión, Esther no podía sacar o ir ante el rey de forma espontánea, y voy a decirlo así, sin cita. Y cuando Esther toma esa decisión de ir sin cita, pues el costo de esa acción para Esther iba a tener que ser la muerte. Pero al final lo que les digo, esa valentía de Esther nos lleva a ver cómo es que la valentía y la confianza. En muchas ocasiones nosotros desconfiamos mucho en verdad de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y cuando comenzamos a desconfiar, es cuando las cosas no nos comienzan a salir como nosotros queremos, porque queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Y cuando los queremos hacer conforme a nuestra voluntad, es cuando posiblemente la protección del Señor cese de nuestra vida.
Dice el verso para memorizar, no me voy a detener mucho en la lectura bíblica ni en el verso para memorizar, porque hay mucho que comentar en lo que es el tema bíblico. Pero dice el versículo para memorizar, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas palabras les decía el rey David. Y mis hermanos, los designios del Señor de veras a veces son, les decía, misteriosos, porque solemos ver que hay muchas injusticias dentro de lo que es la humanidad en la que vivimos. Y dentro de esas injusticias podríamos a veces hacernos la pregunta de por qué existen esas injusticias. Pero realmente esas injusticias están dadas, mis hermanas, pues para demostrar el poder del Señor. La maldad en el mundo ha ido aumentando, pero al final de todos estos tiempos, el Señor siempre va a ejercer esa justicia dentro de su pueblo, dentro de quienes vayan, lo obedezcan, dentro de quienes estén conforme o alineados al corazón del Señor, haciendo su voluntad. Voy a comenzar con lo que es el tema bíblico. Dice de la siguiente manera. Dice el tema bíblico. Amán, lleno de odio y arrogancia, planeó la destrucción de Mardoqueo y de todo el pueblo judío, según Esther 3, 5 y 6. Ordenó construir una horca para colgar a Mardoqueo, convencido de que su plan se cumpliría sin contratiempos. Sin embargo, Dios, en su soberanía, revirtió la situación, según lo que nos dice Proverbios 26-27. Este episodio nos enseña que aunque enfrentemos maldad e injusticia, Dios está presente para protegernos y cambiar el curso de las cosas. Eh, Fíjense, bueno, no sé la dinámica, mis hermanas, que lleven, si ustedes participan con el párrafo o doy la lección, mis hermanas, como ustedes me digan, porque a veces creo Sí, que hay hermano. hermanas que les gusta participar, ¿verdad? Sí, pueden participar. Usted puede elegir alguna de las hermanas que está ahí en el en la relación de las hermanas conectadas, Ajá. o bien, Bueno. hacer una pregunta acerca de alguna duda o cosas así, porque hay una sesión de 15 minutos por si hay alguna duda o algún comentario al respecto, pero también Ah, lo puede integrar ok, en la está bien, mi lección. hermana. Bueno, pregunto, por lo regular me gusta que sea así como eh, por iniciativa propia. ¿Tienen algún comentario con respecto a este párrafo o alguien? ¿Una de mis hermanas? Si no, continúo, mis hermanas, y si no, como dice mi hermana, Adelante, al hermano. final. Bien, este, mm, vemos, mis hermanos, que, No, bueno, hermano. quiero compartir con ustedes el Salmo 37-28. Porque realmente sí es cierto, quiero enfocarme, mis hermanos, en que Dios ama la justicia, mis hermanos. Dice el libro de Salmos, en su capítulo número 37, verso número 28. Salmos 37-28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Em, Vemos que Dios siempre va a amar la justicia y nunca va a abandonar a las personas que son fieles, en especial a ustedes, mis hermanas, que son fieles, dice, nunca los van a abandonar. Em, Dios, dentro de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, siempre va a tratar de protegernos, mis hermanos, porque somos su creación. Ese poder, su poder y trascendencia, siempre se va a manifestar en todos los aspectos de la creación, pero sobre todo se ha manifestado en la historia de toda la humanidad y de todo su pueblo. En el caso de Esther, vemos que Dios utiliza circunstancias aparentemente ordinarias para cumplir sus propósitos, pero también para proteger a su pueblo. Y esas circunstancias que aparentemente son ordinarias, de veras que son trascendentales, que hasta nuestros días, mis hermanos, nos dan enseñanza. ¿Qué enseñanza nos dan? Aunque no siempre podemos entender el plan del Señor, siempre vamos a poder confiar que Dios tiene el control de todo y que puede obrar milagros en nuestra vida. A veces solemos pensar
nosotros tenemos el control de las cosas y cuando no nos salen bien nuestros planes, nos comenzamos a frustrar y comenzamos a cuestionar a Dios y decir, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? Si es que yo te he sido fiel, trato de hacer mi mejor esfuerzo contigo y al final, mis hermanas, las cosas no salen como nosotros queremos y es cuando comenzamos a perder el control incluso de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Pero créalo que en cada paso que usted dé, el Señor está teniendo control de su vida, pero tiene que estar precisamente con esa confianza. En última instancia, déjeme decirle que nuestra provisión siempre va a venir de Dios. Y esa provisión que siempre, mis hermanas, perdón, vamos a tener. Em, Estaba buscando el pasaje. Fíjense que hay momentos y situaciones en que somos atacados quizás física y espiritualmente. Por eso el tema de la elección, Dios protege a sus hijas. Em, Cuando, o en todo tiempo, mis hermanas, siempre van a existir amenazas en nuestra vida, pero si nosotros seguimos confiando en el Señor, vamos a encontrar en Él un fuerte protector, porque les decía, Dios realmente es justo, y dentro de esa justicia, dice el libro de Salmos capítulo 18, verso número 30, dice que ese escudo, Salmos 18, 30, leerlo, mis hermanos. Son textos de apoyo para que nosotros podamos o puedan dar su lección. Salmos 38:30 dice, Dios, perfecto su camino, es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Otros pasajes en los cuales nos podemos apoyar para decir precisamente que, aunque enfrentemos, como dice este párrafo, maldad e injusticia, Dios siempre va a estar para protegernos y cambiar el curso de las cosas. Dice el salmista David también en el capítulo número 32 de este mismo salmo, dice el verso número 7, Salmos 32, 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Y así es como el Señor, o así es como el rey David, perdón, se expresaba, tú eres mi refugio, dice, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Cuando mis hermanos, nosotras o mis hermanas comenzamos a confiar en el Señor, Él nos comienza a dar ese sustento, Él comienza a ser benigno con nosotros y Él, como dice, cuando nuestro pie está resbalando, nos sujeta. Dice el libro de los Salmos, capítulo 18, verso número 35. Salmos 18, 35. Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos, dice, debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y así es como el rey David se expresaba siempre con esa confianza que el Señor pues daba hacia él. Y quiero compartir otro texto. Dice, son textos muy conocidos por ustedes, pero que nos pueden ayudar. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, porque en tu palabra he esperado. Y cada vez que nosotros nos sentimos acongojados y afligidos, perdón, a veces lo primero que hacemos es decirle al hermano de más confianza que tenemos o la hermana de más confianza que tenemos, nos pasa esto, aquello y lo otro. Y hacemos a un lado al Señor y tendríamos que hacerlo al revés. Por eso dice, mi escondedero y mi escudo eres tú y en tu palabra he esperado. Realmente la palabra del Señor tiene muchas cosas que ofrecernos, muchos consejos que darnos. Y cuando el rey David expresaba, y dice el Salmo 37, 28, que es el que está en la diapositiva, dice, Salmos 37, eh, 28, dice de la siguiente manera, dice, porque Jehová, bueno, ama la rectitud, dice, y no desampara. Hago énfasis en ese texto, porque cuando nosotros somos fieles al Señor, créanlo, que incluso en la situación más adversa, el Señor no nos va a desamparar.
el rey David estaba rodeado por muchos enemigos, porque siendo un rey, pues todo mundo a lo mejor no, no todo mundo, pero muchas personas no lo querían dentro de ese, o arriba en ese trono. Y él expresaba estas palabras en el Salmo capítulo 3 verso número 1 y verso número 3 y decía, y dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, entre más fama, voy a decirlo así, entre más alcance tenía el reinado de David, pues más adversarios tenía. Pero él también decía, muchos son los que se levantan contra mí. Y en esta parte de reflexión dice, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así como el rey David confiaba en el Señor y decía que es ese escudo alrededor de él, nosotros también tenemos que confiar en él, pero no nada más confiar en él. La protección que el Señor nos da, nos las da hacia nosotros. Pero nosotros, ¿qué clase de protección ofrecemos hacia nuestro prójimo? Fíjense que pasa algo muy, bueno, no sé si sea curioso, común o no sé cómo decirlo, mis hermanas, pero a veces entre mujeres, como que a veces no se llevan bien. No sé por qué, mis hermanos, por qué circunstancias, pero no se llevan bien. Y a veces en lugar de protegerse entre ustedes, y digo, a lo mejor digo, lo digo con las mujeres, pero también puede relacionarse con nosotros como varones, ¿no? Pero a veces, en lugar de protegerse entre ustedes, lo que hacen es como que, como dicen común y vulgarmente, ¿no? Echarse ahí un poquito de tierrita, ¿no? O como dicen, tocar esa llaguita para que duela un poquito más. Y la protección no únicamente tiene que ser de parte del Señor hacia nosotros, sino que si el Señor nos está dando protección a nosotros, también nosotras tenemos que dar protección a nuestras propias hermanas, porque tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque somos un pueblo especial, somos un pueblo singular, que nuestro Dios a nosotros nos ha visto con ojos de misericordia. Y con esos mismos ojos de misericordia tenemos que comenzar a trabajar dentro de la iglesia. Porque ¿por qué creen que Dios proteja a sus hijas? No es únicamente para que estemos en un estado de confort y bien y nos sientamos bien, sino para que también esa protección que el Señor nos da sea también alcanzable o alcance a nuestro prójimo, a las hermanas que nos rodean. Dice el párrafo número 2. En un Le giro ayudo, inesperado, hermano Yerivan, le ayudo con el párrafo 2. gracias, Dice así, en un giro inesperado, el plan de Amán se volvió en su contra. Esther reveló su identidad judía y el complot de Amán durante el banquete con el rey Asuero, Esther 7, 3 y 6. El rey, enfurecido por la traición y el intento de destruir a su reina y su pueblo, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Este desenlace refleja la justicia divina y cómo Dios cuida de sus hijos e hijas, incluso en las circunstancias más adversas. gracias, Pues aquí, perdón. sí, aquí en este párrafo, bueno, yo entiendo así que aquí vemos que Esther nunca dijo no soy judía, sino ella, se identificó que era judía. Entonces, Dios es lo que quiere como tus hijas que somos, ¿verdad? Que nunca dudemos de saludar, de saber, de que sepa las personas que nosotros somos no de descendencia judía, sino que seguimos la fe de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que pues el rey vio que Amán quería destruir a su reina y a su pueblo. Aquí vemos cómo la misericordia de Dios pues hizo que fuera todo lo contrario, que el rey se enojara con Amán por tal cosa que quería hacer con su reina. Y es por eso que aquí se ve la justicia divina de Dios, ¿verdad? Que Dios nunca deja ni sus hijas, ni sus hijos, ni sus hijas. En cualquier cosa que nosotros andemos, Él siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger y por eso siempre debemos de nunca dudar que Dios es grande y misericordioso con nosotros. Es lo que puedo ayudar, hermano. Sí, gracias, mi hermana. Claro que el Señor la bendiga en grande manera. Fíjese lo que es la ironía de la vida. Amán, mis hermanas, ¿qué es lo que hace? Construye, ¿no?
la soga, o la pone, ¿no? Así, yo creo que le había dicho, así la ponemos bien bonita para que cuando Mardoqueo le toque estar en la horca, se vea bien bonito ahí ahorcado. Y pone todo su esfuerzo Amán para poner esa horca. Pero la sorpresa, mis hermanas, la ironía de la vida, y no es tanto la ironía de la vida, es la justicia de Dios. La justicia de Dios que hace que el plan de Amán, como dice aquí, le salga totalmente al revés. Esther revela, o sea, ahí está la parte de la valentía. Esther revela su identidad judía. Y ahí es cuando, pues, el plan de Amán se viene hacia abajo. Y como dice aquí el párrafo, el rey, pues, descubre que Amán fue un mentiroso, que era su hombre de confianza, y al final de cuentas actuó a sus espaldas, haciendo su voluntad, y pues ordena este rey Asuero que Amán, este, con la soga con la que iba a colgar a Mardoqueo, fuera colgado. Como dice aquí, hay un desenlace, ¿no? Que de justicia divina. Ahora, eso le pasó a Mardoqueo, pero ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Ustedes, a ustedes les han hecho daño alguna vez? Yo creo que sí. A mí me lo han hecho. A todo mundo le han hecho daño. Y aquí hay dos acciones que podemos tener. Una o dos pensamientos. Una, decir, ojalá que el Señor le regrese lo que me hizo. Esa es una. La otra, podríamos decir, que el Señor lo bendiga y que haga su justicia. Pero el problema cuando decimos el Señor le bendiga y que genere su justicia, ¿saben cuál es? Que cuando decimos genere su justicia, nosotros ya estamos pensando en nuestra propia justicia que queremos que el Señor genere en esa persona que nos hizo daño. Cuando realmente la justicia y el pago por nuestras acciones o por nuestras obras, no las vamos a dar nosotros, sino Dios es el que va a generar esa justicia en nuestra vida. En el antiguo pacto, fíjese, Dios prometió protección física a su pueblo, a los israelitas, pero siempre y cuando generaran esta acción que a veces se nos olvida. Dice el libro de Deuteronomio en su capítulo número 7. Libro de Deuteronomio, en su capítulo número 7, dice el verso número 11. Les voy a dar muchos pasajes bíblicos, mis hermanas, ya ustedes deciden si las tocan ahí, pero yo suelo dar muchos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 7, verso número 11 dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová, ahí va la promesa del Señor, Jehová te guardará, ya lo perdí. Ajá, dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y tu grano, tu mozo, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que daría. Son hermosas promesas que el Señor tiene. Y esa protección física que el Señor nos puede dar, la va a dar, mis hermanas, siempre y cuando, como dice aquí, guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos. Y esa es la parte que en ocasiones se nos olvida. Fíjense, eh, hay sí ocasiones en las cuales queremos el favor del Señor, pero no asistimos a la casa de oración, no oramos al Señor, no nos ponemos en comunión con Él, somos fiesteros. ¿Y por qué digo que somos fiesteros? Porque a veces nada más llegamos en las fiestas, ¿no? Cabañas de Pascua, Pentecostés y cabañas. Y ya con eso ya pensamos que ya cumplimos con el Señor. Pero dice aquí, mis hermanos, que Dios nos promete protección de todo tipo y bendición siempre y cuando guardemos sus mandamientos. ¿Y qué creen que hacía la reina Esther? La reina Esther y todo el pueblo, o al menos la mayoría del pueblo, guardaba esos estatutos y esos mandamientos. Esa protección divina incluía mantenerlos a salvo de las naciones que vendrían contra ellos cuando entraran incluso en la tierra prometida, como lo acabamos de leer. Dice Éxodo 23:27, el libro de Éxodo capítulo 23, verso número 27. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. El Señor siempre nos ha cuidado, siempre ha visto por nosotros. Fíjense que, bueno, yo no tenía, una anécdota rápida, en 2 minutos les voy a contar. Yo no tenía una enemiga,
yo no consideraba enemiga a una vecina que tenía, pero ella sí me consideraba su enemigo. Esta vecina, cada vez que yo metía pues, mi vehículo a la cochera, siempre salía y me decía, es que no tiene que meter su vehículo, ¿no? Aquí a la cochera. Es que están mis plantas, ¿eh? Y yo pues, le decía, no se preocupe, arrimo sus plantas, las pongo en su lugar, y siempre estaba queriendo pelear, ¿no? Yo decía, Dios mío, ayúdame, por favor, ¿no? Dame paciencia. Y al final, y una vez me dijo, no, le voy a decir al casero que ya no guarde su camioneta en la cochera. Pero resulta que el casero es mi primo. Y siendo mi primo, yo no quise hablar mal de esta persona, pero mi primo me dijo, ¿sabes qué? Dice, es medio problemática. Le voy a pedir el departamento y que se vaya. ¿Y qué creen? Que le pide el departamento y que se va. Yo no quise decirle nada de los altercados que tenía con ella, pero al final el Señor siempre nos va a proteger en todas situaciones. Y aquí vemos que a Dios, en este pasaje que acabamos de leer, Éxodo 23, 2, 23, 27, que aquí vemos a Dios protegiendo a aquellos cuyas naciones están de acuerdo con sus planes y propósitos establecidos. Y déjeme decirle que ustedes forman parte de esta nación de Israel y que ustedes están alineados y de acuerdo con los planes que el Señor nos ha dado, con propósitos que ya han sido preestablecidos para nosotros. Ir y predicar el Evangelio es un propósito, ¿no? Amarnos unos a otros es otro propósito, y el mejor, y el que nos va a dar mucho más bendición. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si nosotros hacemos esto, el Señor nos va a seguir dando esa provisión de protección. El Salmo 121, mis hermanos, es un salmo que cantamos de manera maravillosa, porque es alentador para quienes confiamos plenamente en nuestro Dios. El salmista primero identifica que su ayuda proviene del Señor, de toda la tierra. Voy a leer rápidamente, Salmo 121. Libro de los Salmos, capítulo número 121, dice el verso número 1. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después aquí viene, dice, mi socorro viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra con ese gran poder que Él tiene. Luego nos habla que el Señor está atento siempre en nosotros, en sus hijos. El Señor nunca duerme. El Señor siempre nos cuida de día y de noche. Dice el verso número 3, no dará tu piel al resbaladero, perdón, dice, ni se dormirá el que te guarda, porque el Señor no descansa dentro de ese grande poder que tiene. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y cuando vemos esta parte que dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, pues vemos que el Señor siempre nos va a estar acompañando con todo, mis hermanos, con todo lo que implica el cuidado hacia nuestra vida. Ahora, finalmente, mis hermanos, dentro de este salmo, el salmista nos asegura que el Dios que nos vigila nos va a guardar de ese mal y va a supervisar todo lo que hacemos. Dice el verso número 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, dice, desde ahora y para siempre. Amén. Salmos capítulo número 18. Libro de los Salmos, en su capítulo número 18, verso número 35. Dísteme asimismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha acrecentado. La benignidad del Señor siempre crece en nuestro diario vivir. Y como dice, mis hermanos, el Salmo 139.5, que es el salmo que les coloqué en la diapositiva, Salmo 139.5 dice de la siguiente manera. Salmo 139.5 dice, detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor. Y quiero hablar, mis hermanos, o estoy hablando mucho de confianza, de protección,
porque quiero que cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, siempre nos sintamos cobijados con el Señor y con esa protección que Él tiene, a pesar de la adversidad que a veces pasamos, porque sí, pasamos situaciones bien complejas, complicadas, en las cuales a veces no les vemos la salida. Pero créalo que entre usted más se ponga en las manos del Señor, entre más usted ore y le pida al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza que le ayude, el Señor la va a escuchar. Párrafo número 3. Dice lo siguiente. La caída de Amán es un reflejo de la destrucción final del mal que se describe en el libro de Apocalipsis. Después del reino milenial, Satanás será desatado para intentar engañar a las naciones, pero Dios intervendrá una vez más, haciendo caer fuego del cielo para eliminar toda intención maligna, según lo que nos dice Apocalipsis 27 al 10. Es importante mencionar que cuando se menciona que Satanás, junto con los impíos, será lanzado al lago de fuego, se habla de una forma figurada, a fin de dar a entender una destrucción total y definitiva de Satanás y todo lo que representa. Como dice aquí, mis hermanas, la caída de Amán es un reflejo de su destrucción final que vemos en el Apocalipsis. Voy a tocar, mis hermanos, este texto, mis hermanas. Yo sé que quizás algunas ya estudiaron la lección, ya leyeron el texto, pero si quieres, Apocalipsis 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esto es parte de lo que representa Amán en esta historia de la reina Esther. Y que al final, efectivamente, Satanás, como dice aquí, será desatado, va a intentar engañar e incluso lo hace en la actualidad, trata siempre de engañarnos, pero la intervención del Señor siempre va a estar. Entre personajes que conocieron la protección de Dios, fíjese, está David. Dice el libro de Salmos capítulo 54, verso número 7. Salmos 54, 17. Dice el rey David, porque me ha librado de toda angustia, y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo. Salmos 138, 7. Libro de los Salmos, capítulo 138, verso número 7. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. Y la protección del Señor la tenía David, y David estaba consciente de eso. Otro personaje que conoció la protección, mis hermanos, del Señor fue Noé. Génesis en su capítulo 7. No voy a leer, mis hermanos, o bueno, voy a dejar, mis hermanos, mejor así, el libro de Génesis capítulo 7 nos narra precisamente, mis hermanas, acerca de cómo es que el Señor le dice a Noé acerca de esa construcción y cómo es que Noé pide que a su familia, que le ayuden a construirla y que entren a esa construcción porque se avecinaba el diluvio. La protección de Dios siempre estuvo en la vida de Noé, perdón, de Noé, mis hermanos. Daniel capítulo número 6. ¿Qué nos dice o qué nos narra el libro de Daniel capítulo número 6? Esta protección del Señor, y recordamos las historias incluso cuando éramos niños, bueno, yo mis hermanos cuando era niño, mis hermanas, este, Daniel, recordamos mucho como Daniel, igual es Daniel caído en el foso de los leones. Vemos la protección, mis hermanos, de Dios en Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos, Daniel capítulo 3, para que usted la anote, Daniel capítulo 3. Ahí viene la historia de cómo es que ellos no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y son echados al horno de fuego. Pero Dios, dentro de esa protección que Él tiene, envía un ángel para protegerlos. Así la protección de Dios incluso es evidente en la vida de Job. Fíjese, sí, Job sufrió muchas pruebas como resultado de los ataques de Satanás, pero Dios estableció límites que Satanás no podría cruzar. Esa es la parte o la forma en que Dios protegió a Job. A Satanás se le permitió hacer solo lo que Dios autorizaba y nada más.
Lo vemos en el libro de Job capítulos 1 al capítulo número 3. Solamente lo que Dios le autorizó a Satanás fue lo que Satanás hizo con Job, la protección. Pero en medio de toda esa miseria que pasó Job, de esas aflicciones que Job soportó, Dios lo estaba protegiendo de un daño aún mayor. ¿Qué daño era esa, mis hermanos? Ese daño mayor. No era, mis hermanos, la vida como misma física de Job, sino el daño que hubiese provocado Satanás a Job era la blasfemia contra el Señor. Pero Dios también protegió esa fe que Job tenía, permitiendo que éste fuera probado solo hasta cierto punto, antes de que él interviniera y hablara a Job. Dice el libro de Job, capítulo 38. Bueno, también son muchos pasajes, mis hermanas, pero Job capítulo 38, verso número 42, habla de la restauración de la vida de Job y cómo es que Job, mis hermanos, mis hermanas, confiando en la protección del Señor, el Señor no únicamente protegió al final de cuentas su estado físico, sino también su estado espiritual, porque la fe de Job no menguó. Job efectivamente no podía ver a Dios actuando entre bastidores, pero llegó a comprender que la protección de Dios es segura, la protección de Dios es fiel, porque Dios promete muchas cosas a su pueblo. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Deuteronomio, no. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Claro, estas palabras eran hechas para el pueblo de Israel cuando iba a echar mano para conquistar la tierra prometida con Josué. Pero esas palabras también las debemos de tomar nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, verso número 5 también habla de que esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, esforzarnos y tratar de ser valientes. En las escrituras, en las Sagradas Escrituras, Dios utiliza diferentes medios, fíjense, bueno, voy a leer el verso número, no, sí, sigo en el verso número 3, perdón, mis hermanos. Este, Voy a cambiar la diapositiva. Ahí está. Perdón, mis hermanas, es que tiene mucho tiempo que no hago esta parte de Zoom y como que luego se me traba un poquito aquí. Bien, este, les decía, dentro de lo que son las Sagradas Escrituras, Dios siempre va a utilizar diferentes medios para proteger a su pueblo. Uno de esos medios, mis hermanas, son los ángeles. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido como que a lo mejor la intuición de que ha sido protegida por un ángel, pero quiero compartirles el libro de Salmos. Salmos capítulo número 91, verso número 11. Salmos, libro de los Salmos, 91:11. Salmos 91:11 dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Ese es uno de los diferentes medios que el Señor va a utilizar siempre para protegernos, para protegerlas a ustedes, por medio de sus ángeles. Que la palabra del Señor no se equivoca cuando dice que tenemos que ser hospitalarios, porque sin saberlo quizás hasta podamos hospedar ángeles. Y se han aparecido personas en nuestra vida que nos han ayudado, nos han apoyado en los momentos más complicados. Y no sabemos, quizás hayan sido ángeles que ha enviado el Señor. Pero también el Señor ha protegido a su pueblo por medio del fuego. Fíjese, dice el segundo libro de Reyes, en su capítulo 1, verso número 9. Este pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 1, que dice de la siguiente manera, dice, y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Ay, sí es o no es. Ay, perdón, mis hermanas, me pongo nervioso, ¿eh? Sí es. Ajá, sí. Dice el verso número 10, dice, y Elías respondió,
y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Aquí vemos la protección del Señor por medio de fuego con mis hermanos, este profeta llamado Elías. ¿Cree que el Señor nos pueda proteger con inundaciones? Porque es una parte que a lo mejor podríamos decir, pero ¿cómo es posible que el Señor nos pueda proteger con una inundación? Dice el libro de Jueces. Vamos a ver. Libro de Jueces, capítulo 5, verso número 21. Jueces 5, 21. Dice, barriólos el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Y aquí vemos cómo es que el Señor va a seguir protegiendo a su pueblo con diferentes medios, por vías de escape. Hechos capítulo número 9, libro de Hechos, en su capítulo número 9, dice el verso número 20. Hechos 9, 24. Bueno, es que bueno, sí, Hechos 9, 24. Dice, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuela. Pero al final, mis hermanos, cuando vemos, como dice esta parte, no te dejaré ni te desampararé, cuando vemos los decretos reales, en el libro de Esdras, perdón, menciona cómo es que el Señor eh, protege a su pueblo por medio de un decreto, que no, ese decreto no era, mis hermanas, del mismo pueblo. Esdras en su capítulo 6. Voy a ¿Puedo tomar leer? este punto. Esdras en su capítulo 6, verso número 11, dice, también es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa, y enhiesto sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, dice, destruya todo rey y pueblo que pusiese su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, se ha hecho prestamente. Este decreto que generó el rey Darío era para el pueblo de Israel, para proteger al pueblo de Israel cuando estuviera construyendo aquel templo, mis hermanos, que estaba reedificando el pueblo. Y también el Señor a veces nos protege de formas inesperadas con ejércitos paganos. Fíjese, dice el libro de Hechos, Hechos en su capítulo número 23. Hechos en su capítulo número 23. Dice el verso número 23, Hechos 23, 23, que dice, y llamados dos centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo, o en salvo a Félix, el presidente. Los soldados romanos tuvieron que llevar a salvo a Pablo, mis hermanos, con el que iba a hablar con aquel personaje llamado Félix. Y digo, hay muchas maneras en que Dios nos protege. Esa creatividad y ese poder de Dios pueden ser, o son, perdón, ilimitados. Muchas maneras en las cuales el Señor nos va a proteger. Dice el siguiente párrafo. Dios desea que toda la humildad alcance, que toda, perdón, la humanidad alcance la vida eterna. Sin embargo, muchas personas eligen rechazar este camino y como consecuencia enfrentarán la destrucción. Quienes decidan seguir a Dios y hacer el bien, recibirán la promesa de la vida eterna. Este contraste subraya la importancia de apartarnos del mal y comprometernos a buscar el bien cada día, reflejando con nuestras acciones el deseo del Padre Celestial de que todos vivamos conforme a su maravilloso consejo. Permítanme, es que ya me creo de la presentación. Bien, este,
La promesa de protección física, dice, se va a centrar en esa protección también espiritual de Dios contra los enemigos de nuestra alma, porque tenemos muchos enemigos en nuestra alma. Eh, la protección que necesitamos también tiene que ser espiritual. Dios nos ha dado una armadura espiritual. En el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, habla precisamente de esa armadura. Y mis hermanas, eh, dentro de esa protección, dice el párrafo, bueno, no de esa protección, dice aquí el párrafo, quiero tomar esta parte que dice, ajá, muchas personas eligen rechazar este camino y como consecuencia enfrentarán la destrucción. Seguir a Dios y hacer el bien y se recibirán la promesa de la vida eterna. Yo le preguntaría a usted qué camino quiere elegir. Ahí está el camino del bien, como dice aquí, para la vida eterna, y el camino del mal, que va a ser para destrucción. Y cuando nosotros comenzamos a poner esa balanza, pues yo creo que la mejor instancia que podríamos elegir, pues es la del bien. Pero Filipenses capítulo 4, verso número 7. Voy a tocar esto. Filipenses capítulo 4, verso número 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La paz del Señor tiene que reinar en nuestra vida y esa paz tiene que guardar nuestro corazón y también tiene que estar en nuestra mente. ¿Ustedes consideran que sea fácil quitarle la paz a alguien? Yo digo que sí, es bien fácil. Es bien fácil quitar la paz a alguien, pero nosotros tenemos que ser esas personas de luz, que en lugar de quitar la paz, demos paz a las personas, porque la esencia de la protección de Dios, pues está en nosotros, o también puede estar en el Espíritu Santo, en esa morada que es del Espíritu Santo. Ahora, em, dice el libro de Isaías, capítulo número 43. Me voy a ir un poquito más rápido, ya no voy a dar algunos pasajes que tenía aquí, pero voy a dar otros, mis hermanas. Isaías en su capítulo número 43, verso número 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. El Señor, a pesar de que este, experimentemos turbulencia, siempre va a estar con nosotros a cada instante de nuestra vida. Dice el siguiente párrafo. Como hijas de Dios, estamos llamadas a vivir cada día apartándonos del mal y buscando glorificar a nuestro Padre Celestial. Eso significa rechazar actitudes como el odio, el orgullo, la venganza y cultivar virtudes como el amor, la humildad y la justicia. En el ámbito familiar podemos enseñarles a las futuras generaciones a elegir el bien mediante ejemplos prácticos como resolver conflictos con amabilidad, practicar el perdón y buscar siempre la reconciliación, tal como se nos instruye en las Sagradas Escrituras. En nuestro negocio o profesión debemos actuar con integridad y ser luz en medio de quienes nos rodean, recordando que nuestras acciones pueden llevar a otros a conocer lo hermoso que es servir al Todopoderoso. Aquí quiero hablar de algo, mis hermanas, de algo que se llama, aquí está, actitud. Puede haber buena y mala actitud. No sé en qué parte pues se esté. Y fíjense que como dice aquí, como hijas, como hijos de Dios, hay actitudes que no tienen que estar en nuestra vida. Y aquí las enumera, pero así como vemos en la imagen, cuando nosotros tenemos o tengamos una buena actitud, vamos a brillar, pero no para honra o vanagloria de nosotros, sino tenemos que brillar hacer ver que en Dios y estando en Él podemos ser gente diferente. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 3 verso número 16. Primera epístola de Pedro, capítulo 3 verso número 16, que dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Eso es también incluso tener una buena actitud, tener una buena conciencia. Dice Proverbios 14:30,
Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podedumbre de los huesos. Cuando nuestro corazón está en paz, podemos tener toda la buena actitud del mundo. Y cada vez que nos digan algo, pues dice mi mamá, se nos va a resbalar como el aceite, porque así es, mis hermanas. Cuando hay un hermano que conozco que tiene una paciencia de veras que yo admiro, porque he visto cómo a veces le gritan hermanos o hermanas, y él se mantiene como que, pues tranquilo, ¿no? Y otro he escuchado que otros le dicen, pero contéstales, diles algo, y dice, ¿qué voy a ganar con contestarles? Al final, cada quien habla conforme a lo que existe en su corazón. Y si nosotros a veces no contestamos para no generar un lío mayor, es porque queremos seguir generando esa paz. Y a veces la prudencia es la que tiene que existir mejor en nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 3 verso número 17. Estoy comentando esos textos porque esos textos hablan de actitud y que debemos de tener una buena actitud, dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Él. Em, Tenemos que seguir cultivando esas virtudes, como dice aquí, el amor, ¿no? La justicia, la humildad. Y dice, y tenemos que seguir pensando en lo que le decía el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 verso número 8. Por lo demás, hermanos, dice, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Esas son buenas actitudes, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello, dice, alguna virtud, si hay algo que admirar, dice, piensen en ello. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en buenas actitudes. ¿Por qué? Porque dice aquí que vamos a generar bien en el ámbito familiar, con nuestra esposa, pues, o claro, con nuestros hijos, en el trabajo, en la misma iglesia, que es lo que tenemos que seguir practicando. Las actitudes, yo les quiero preguntar, ¿se contagian, sí o no? Claro Sí, que sí. Sí, las actitudes se contagian. Gracias, mi hermana. Es que a veces lanzo preguntas y no espero respuestas, ¿eh? Las lanzo para que yo también se acomode mis respuestas. Las actitudes sí se contagian. Fíjense, si ahorita le sonrió a alguien, esa es una sonrisa fingida. Pero si le sonrió de manera natural, ustedes fíjense, van caminando por la calle, saluden a alguien que no conozcan, buenos días, y una sonrisa. ¿Y qué va a hacer la otra persona? Va a sonreír y les va a decir buenos días. Si usted llega a la iglesia y ve a alguien, a un hermano que es serio, pasa a vos, hermano, y le da una sonrisa así y un saludo así fuerte con la mano, ¿qué cree que le vaya a hacer el hermano? Le va a decir, pasa a vos. O le va a decir, pasa a vos, hermana. ¿Por qué? Porque las actitudes se Responde contagian. ¿Sí? responde de la misma manera, hermano. Así es, porque las actitudes se contagian. Y nosotros tenemos precisamente que generar esas actitudes. Con respecto a lo que dice el párrafo, Eh, eh, este, dice Levítico 19:18, porque a veces hacemos eso, retomando el párrafo y lo que es la escuela de la protección hacia ustedes, hacia nosotros. Dice Levítico 19:18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo dice cualquier personaje, dice yo, Jehová. Y cuando mis hermanas vi este texto, digo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Es fácil? Yo pregunto. Fíjense que no es fácil generar esas palabras. Les decía, si alguien grita, dice, yo grito más fuerte, ¿no? Si alguien me hace, yo le hago el doble. Y a veces es la actitud, la acción de las personas. Y tristemente, a veces dentro de la iglesia también se da. Dice, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo. Yo espero que el corazón de cada uno de ustedes esté realmente en paz y sin rencor hacia alguien. Porque sí, la gente nos va a seguir haciendo muchas cosas.
Los mismos hermanos y hermanas de la iglesia nos van a seguir haciendo muchas cosas. A veces hasta pensamos que los obreros también están en contra de nosotros, pero si nosotros guardamos ese rencor en nuestro corazón, créalo que no va a existir algo que nos pueda sacar esa raíz de amargura dentro de él. Hay un dato bien interesante. Se dice que cuando alguien nos hace daño y nosotros nos enganchamos con ese problema, el 90% de nuestros pensamientos van a estar anclados, de nuestros pensamientos diarios, van a estar anclados en ese problema o en esa persona que nos está haciendo daño. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué mejor le voy a hacer esto? Mejor le voy a contestar esto cuando lo vea y cuando lo vea le voy a hacer esta expresión y comienza nuestra mente a trabajar cuando realmente nuestros pensamientos tendrían que estar centrados en generar cosas positivas. Ahora, dice Colosenses capítulo 3, verso número 8, una recomendación bien importante que también hace el apóstol Pablo a la iglesia de Colosia. Dice, pero ahora deben abandonar, dice el apóstol Pablo, pero ahora deben abandonar también, Colosenses 3, 8 al 10, pero ahora deben abandonar también la ira, dice, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas, o el llamado chisme también. Dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Y vuelvo a lo mismo tocando este pasaje. La protección que el Señor da también es una protección que debemos tener entre unos y otros como hermanos en la fe, como personas que nos vemos, o como, sí, como almas, que nos vemos cada 8 días en nuestra localidad. Y si nos vemos cada 8 días en nuestra localidad, ¿cómo creen que tendríamos que estar? Porque decimos ser una familia espiritual en Cristo. Y yo muchas veces he dicho en la congregación cuando hago una superintendencia, cuando predico, digo que mi familia son todos ustedes. Y los amo mucho, porque a veces mi familia biológica pues me rechaza por no hacer lo que ellos quieren, ¿no? Por no hacer la voluntad del Señor y hacer su voluntad. Pero sin embargo, digo, esta familia que tengo en Cristo, que es grandísima y maravillosa, pues es la que amo y la que yo también estoy seguro que también me ama. Y cuando nosotros comenzamos a ver situaciones de veras complejas dentro de la iglesia, vemos, mis hermanos, que necesitamos protegernos, pero unos a otros. Porque cuando no nos protegemos unos a otros, ese Satanás, como león rugiente, está esperando, perdón, a quien apartar de la iglesia, llevárselo y devorarlo. Y yo no quisiera que usted formara parte de esa estadística, de los que Satanás aparta y comienza a devorar y ya no asisten a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no existió la protección de unos con nosotros. Último párrafo, voy a ir terminando. Dice, esta lección nos impulsa a reflexionar sobre cada decisión que tomamos diariamente, asegurándonos de permanecer en el camino que el Padre Celestial nos ha trazado. Enseñemos a las generaciones futuras el valor de la justicia y el amor, no solo con palabras, sino a través de ejemplos concretos en nuestra vida diaria, para que juntos como familia podamos experimentar la protección y las bendiciones de Dios, tanto ahora como en los tiempos, previos a la llegada del Mesías. Aquí nada más voy a hacer el comentario. No voy a tocar ya más textos, mis hermanas. Fíjense que eh, cada una de ustedes dentro de la femenil tienen aportaciones muy grandes que dar. Yo he visto que hay hermanas que son jóvenes y que luego no quieren entrar a la femenil porque dicen, es que las hermanas ya son grandes, es que pues los temas que tocan son de los hijos o comentarios así. Y lo que nosotros tendríamos que hacer dentro de la femenil es precisamente enseñar esas generaciones futuras, como dice aquí, la justicia y el amor, no solo con palabras, no solo decir, ven, véale, entra a la femenil. A veces les decía con las personas jóvenes, hasta es necesario de ir y hasta tomarlas así como de la manita y decirles, vente, vamos, vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Vamos a hablar cosas bonitas. Y yo digo, me entero a veces de los cultos de femenil y de los temas que tocan mis hermanas,
porque pues mi esposa entra a ellas, ¿no? Y me dice, estuvo bien bonito el culto de la femenil. No, fue muy emotivo, ¿no? Hasta lloramos. No, es que las hermanas realmente, no, las hermanas grandes, los consejos que nos dan, nos sirven de mucho. Y yo quiero decirles, mis hermanas, que no pierdan eso, porque eso es parte de la protección que el Señor les da a ustedes. La experiencia de vida que ustedes comparten con las demás personas, perdón, con sus demás hermanas, créanme que les van a ayudar. En ocasiones no comprendemos el por qué nos pasa, ¿no? Por qué situaciones, o por qué ciertas situaciones vivimos, ¿no? Que no son gratas ni agradables, sino a veces son, tenebrosas. Pero lo que el Señor tiene es que Él no hace las cosas por hacerlas. La experiencia mala, desagradable o amarga que usted haya pasado, el Señor quizás se la está dando para que usted la comparta con alguien más que está pasando esa misma situación y que usted ayude a esa hermana a superar la situación que está pasando. El hacernos cristianos, de veras, o el seguir a Cristo no nos va a garantizar una vida libre de problemas. Siempre los vamos a tener. Siempre vamos a tener angustias, adversidades. Pero si no, sí, lo que sí nos va a garantizar el vivir en Cristo es que tomados de la mano de Dios, siempre saldremos victoriosos en todas nuestras luchas. Y que tenemos que saber qué luchas escoger y cuáles rechazar. Como conclusión, voy a poner esto como conclusión. Bueno, se me olvidó esta diapositiva y se me olvida pasarlas, mis hermanas. Dice esta diapositiva, este, dice, el Señor dará su protección, así usted brinde protección a su hermana. Y la última positiva, que son un tipo de conclusiones aquí que quiero compartir con ustedes. La conclusión. Fíjese que este, la, la fe que tuvo esta reina llamada Adasa o Esther, les digo que se me traba esto, perdón mis hermanas. Ah, ya me salí. Permítanme. Ay, no, 2 segunditos, cuéntenme, 1, 2, ya está. Bien, la conclusión, mis hermanos, la fe de Esther siempre va a ser inspiradora. En el libro de Esther, en las Sagradas Escrituras, vemos cómo ella confió plenamente en Dios en momentos difíciles. Aunque estaba en una posición de gran influencia, siendo una reina, no dudó en acudir a Dios en oración para buscar su guía y su protección. Su confianza en Dios le permitió enfrentar esos desafíos con valentía. Y precisamente hablamos de esa valentía con Esther, porque Esther demostró esa valentía al arriesgar su vida para salvar a su pueblo. A pesar del peligro que enfrentaba al presentarse ante el rey Asuero sin ser llamada, confió en que Dios la respaldaría en su misión. Y así también nosotros tenemos que confiar en ese respaldo del Señor. Su valentía fue crucial, la de Esther, para lograr la liberación de su pueblo de una amenaza mortal. Esther, o el sacrificio de Esther, es otro aspecto que debemos destacar. Aunque Esther tenía una vida cómoda como reina, porque pues tenía una vida llena de lujos, decidió renunciar a esa comodidad y poner en riesgo su propia seguridad por el bienestar de su pueblo. Esa disposición que tuvo para sacrificarse es un gran ejemplo de veras de amor y entrega. Esther mostró siempre humildad, o ser humilde en su actitud. A pesar de su posición de poder, no se dejó llevar por el orgullo ni la vanidad, sino que demostró una humildad admirable. Y eso nos enseña que la humildad es una virtud fundamental para cualquier seguidor de Cristo. La obediencia de Esther hacia Dios y su voluntad es un ejemplo para todos nosotros. Esther siguió las instrucciones de su tío Mardoqueo y actuó según la dirección divina, no del hombre. Su obediencia mostró esa confianza en Dios y su disposición para someterse a su voluntad. Y tenemos que adoptar esas virtudes, porque créanlo que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y van a impactar positivamente en el entorno en el que estemos, en la iglesia, nuestro hogar, en nuestro negocio. Y mis hermanas, perdón, pues con esto concluye esta exposición. Gracias por su paciencia y
Y pues que el Señor las bendiga en grande manera. Pasa a vosotras. Pasa vos, hermano Jordan. Que Dios lo bendiga en grande manera. Gracias. Muchas gracias, hermano. Eh, Creo que estamos de acuerdo, hermanas, que recibimos mucho pan espiritual. Tenemos, ahora sí, hasta de sobra, hermanas. Si gustan participar, hermanas, pueden levantar la manita o pueden abrir su micrófono para que podamos saber su participación. En el chat, hermano, pues menciona a nuestra hermana Eva acerca del ejemplo del saludo. Dice, pero a veces si la saludas con un apretón, con entusiasmo, piensan que es violencia. Es lo que comenta nuestra hermana. Y nuestra hermana Gaby Ocampo de Tijuana menciona, lo que ayuda mucho es orar por las personas que no nos quieren y los malos sentimientos también se pueden desvanecer y desaparece toda amargura. No es fácil, pero podemos orar entre todos para formar una red de protección entre nosotros mismos. Es lo que comenta nuestra hermana Gaby. Hermanitas, pues no veo aquí ninguna manita levantada. ¿Alguien Yo, quiere comentar algo, alguna pregunta, hermanas? yo sí, hermano. Ah, ya la vi, hermana. Adelante, Ya. hermana. Pasamos a todas mis hermanas. Agradezco al hermano Yuri este estudio y yo quiero hacer conciencia en algo, que sí, creo que entendemos todas que y lo reconocemos que Dios es el protector de todas, de todas, de todos sus hijos. Pero también podría yo decir este comentario de que así como Dios nos protege, también Dios nos manda los medios para protegernos también nosotras mismas, porque siempre buscamos un culpable, ¿no? O, ¿por qué me dejas sola en este momento? Siempre estamos en eso, pero no debería ser, porque si Dios nos pone también los medios, ya lo comentó una de mis hermanas, a recurrir a la oración, al estudio de la palabra, a, a protegernos también nosotros en lo espiritual, también lo material, porque a veces padecemos de algo y nos están diciendo, haga esto, haga lo demás, cuide así, y no lo hacemos. Y entonces ahí después estamos, no, pues seguro Dios no está conmigo, seguro Dios esto. No, 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 no. Es buscar, buscar también los medios porque Dios nos pone siempre a buscar la sabiduría para interpretar bien lo que el Señor nos pone a nuestro alrededor, para tener esa paz interior, ese amor propio también por nosotros y ser empáticos en todo, ser de buena conciencia y cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, hermana Alex. ¿Alguien más quiere participar, hermanas? No veo, pero pues bien dice nuestra hermana Alex, cierto. Tenemos que también nosotras echar ahora sí a trabajar lo que nos corresponde. El Señor es fiel en su promesa, pero también nosotros tenemos que darle también fidelidad a Él, trabajar en eso, ¿verdad? El crecimiento espiritual lleva etapas y nosotras tenemos que trabajar en ello para que crezca. Invito a todas mis hermanas a estar siempre en oración, siempre pidiéndole a nuestro Creador que la lección de hoy pues fue de mucha bendición para nosotras porque nos recuerda que nuestro Dios omnipotente nos protege en todo momento. Así es que Él nos cuida, cuida a quienes le aman, cuida a quienes pues les son fieles, ¿no? Entonces, hermanitas, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta, no veo más participación, hermano. Creo que todo quedó entendible. Y pues solamente comentarios aquí en el chat. Agradecimientos de nuestra hermana Flor, que Dios lo bendiga, a nuestra hermana Judith, que Dios le siga bendiciendo, a nuestro hermano Yuribán y a toda su familia. Muy bonita escuela, muy bien explicado, nos comenta nuestra hermana. Y nuestra hermana Valeria Hernández dice que pues muchas gracias también por el alimento espiritual que nos da, que nuestro Dios le siga bendiciendo, hermano. Muchas gracias, hermano, por el tiempo. Les agradezco, mis hermanas. Al final, el Señor es el que da la sabiduría. Uno solamente es un instrumento y me da mucho gusto de veras haber participado con ustedes. Si gustan las diapositivas, digo, las puse en rosita y negro para que si ustedes gustan, se las compartimos
Y si quieren exponer con esas diapositivas y mejorarlas, pues adelante, mis hermanas. Ya se las compartimos. Y ya, pues para ayudar un poquito más didácticamente, mis hermanas, pues incluso pueden generar esta lección con algún tipo de lluvias de ideas. Eh, yo una vez, yo lo hice con los jóvenes, ¿no? También estuvimos ahí con los jóvenes. Y una vez les decía a los jóvenes, pueden, lo que pueden, o lo que vamos a hacer, yo les decía, es que yo escribía como que situaciones complejas y complicadas, o complejas, perdón, bueno, situaciones complejas. Y yo les decía, actúenlas, pero actúen la complicación y den una solución. Y a veces a ellos les gustaba, ¿no? Porque actuaban y daban una solución bajo cierta situación compleja. Entonces ahí a lo mejor les puede ayudar ahí como algún tipo de dinámica para que puedan ver cómo es que el Señor nos puede proteger en muchas situaciones, incluso dentro de la iglesia que vivimos. Ujú. Pero les agradezco mucho de ver a su tiempo y la paciencia que me tienen porque soy como Moisés tartamudo. Nada, hermano, fue excelente su exposición y pues muchas gracias porque pues el tiempo es oro y usted nos los ha compartido con nosotros. Bendiciones para usted y toda su familia, hermano. También quiero darle la bienvenida a nuestras hermanas de Guerrero que también el día de hoy pues se han conectado también con nosotras y estuvieron estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Y pues también para las hermanas que se conectaron por primera vez, queremos darles la bienvenida. Pues hermanas, si alguien gusta también abrir su micrófono y darle la bienvenida, vamos a decirlo en coro si alguna desea hacerlo, hermana, pero de mi parte estoy muy agradecida de que se hayan integrado también a estos estudios. Vamos a decir, paz a vosotras, Paz paz a a vosotras, vosotras, hermanas. Bienvenidas. Bienvenidas, hermanas. A vosotras, hermanas, bienvenidas. Gusto conocerlas. igualmente, hermanas. Pues muchas gracias y pues vamos entonces a terminar esta sesión de estudio con una oración final. Les invito, hermana, pues,